él un día llega y me dice, mamá, yo me voy a morir, yo quiero morirme. Entonces, imagínate a mí, o sea, como mamá, que un hijo te venga a decir eso. En mi libro lo digo porque es como si el espíritu me hablara en ese momento. En ese momento escuché una voz que me decía, ¿era su destino morir? Y tú tienes que seguir adelante. Cuando permití realmente abrir mi corazón, en ese momento sí sentí como una liberación, como un entendimiento, o sea, como si algo me iluminara. Y dije, es cierto, yo tengo que seguir adelante. Hay que entender que nada es magia, que depende de uno también. Pero lo más importante es que entendamos que no es el fin, todo es temporal. Pues bienvenidas a este episodio de Mujer, mi mejor versión. Realmente es un episodio que nace desde el alma, donde hablaremos del dolor, pero sobre todo de transformación y de amor propio. Hoy realmente es un lujo para mí tener a alguien entrañable. Tenemos a una mujer increíble en este podcast, cuyo testimonio estoy segura no solo nos va a conmover, sino que nos va a inspirar para ver la vida con otros ojos. Y ella es Marce Chávez. Bienvenida, Marce. Muchas gracias, Rocío. Es un gusto poder estar aquí. Gracias por tu invitación. Y saludo con mucho cariño a toda tu audiencia, a todas esas mujeres que nos ven. Y bueno, pues muy agradecida. Marce, me encantaría nos dijeras, ¿qué es lo que a ti te gustaría que las personas supieran de quién es Marce Chávez? Bueno, pues antes que nada soy una mujer, una madre de 4 hijos. Me encanta ser mamá, muy amorosa. Y lo que yo quiero que las personas se lleven al final de este podcast justo es que aprendan a amarse, aprendan a reinventarse, que a pesar de las adversidades o circunstancias que puedas pasar en tu vida, siempre hay una esperanza de fe, una esperanza de amor. O sea, yo he vivido situaciones difíciles, dolorosas, como la muerte de mi hijo, y pues yo sé que hay muchos duelos en la vida, ¿no? Entonces, el perder a alguien es difícil sobre todo de cómo llevar tu vida hacia adelante, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera que se llevaran es justamente eso, ¿no? Tener como estas herramientas que puedan aprenderse a amar y cómo poder salir de este dolor. Tú ahorita lo estás comentando y si nos permites unos momentos más, tal vez volveremos a invocar ese recuerdo y la presencia de tu hijo, que entiendo a los 6 años, ¿verdad? Parte a otra vida. Pero antes que la vida te pusiera a prueba, esa prueba tan fuerte y otras más que narras, por cierto, en ese hermoso libro que un ratito más nos hablará, ¿con qué soñaba Marce Chávez, esa Marce Chávez de antes de esa prueba tan fuerte? Siempre me ha encantado y siempre he sido muy inquieta con la parte de negocios. Entonces, hoy en día tengo un negocio obviamente de desarrollo inmobiliario. Pertenezco a una constructora. Me encanta la atención al cliente, me encanta emprender. Y bueno, pues estoy en este momento, me encanta prepararme siempre. Yo creo que esa es una parte fundamental. El amarse, el verse a uno mismo y siempre todos los desafíos que vamos teniendo en la vida es como dar un pasito más hacia adelante, ¿no? Entonces, la parte de la preparación para mí es fundamental y estoy ahorita, quiero emprender algo muy, muy lindo que me llega desde el corazón, la verdad, es tener una casa hogar para los de la tercera edad, que ese es siento que yo puedo aportar muchísimo ahí y que se necesita bastante hoy en día, ¿no? O sea, escuchar a la gente que amamos, a nuestros primos, bueno, a nuestros tíos, quiero decir, de otras generaciones, todo lo que nos pueden aportar con su experiencia y que es una área como vulnerable hoy en día. Entonces, un gran sueño que quiero emprender es también esa parte. Tengo sueños y por emprender, ¿no? Y mira, Marce, tú eres una persona, estoy segura que en ese nuevo emprendimiento, en ese sueño que tienes tan generosa. Por cierto, déjenme decirles cómo conocí a Marce. Marce y yo estamos tomando una capacitación bellísima, Sí, pienso bellísima, sí. y es tan bella no nada más en su contenido,
sino por las personas que estamos interactuando aquí. Entonces, pues somos muchas personas, volteo, nos saludamos, le digo, oye, no nos conocemos, nos presentamos, ¿verdad? Y Marce muy amorosamente me regala su libro. Este libro que de verdad, mujer, tú que me estás escuchando, léelo, léelo por favor, no te imaginas lo que puede alimentar tu alma, tu vida, tu destino. Es para mujeres y hombres, pero principalmente ustedes saben que en Mujer Mi Mejor Versión, pues estamos encauzando el empoderamiento de mujeres de juventud acumulada para que se sientan más bellas, más hermosas, más plenas y eso sí, con permiso de ser mujeres y personas imperfectas. Entonces, ella me regala ese libro, yo te quiero compartir porque no lo he hablado así contigo. A los días estoy leyendo un libro maravilloso de Juan Carlos Barrios y son de esos libros que me dejó tan buen sabor de boca que tú no quieres agarrar otro libro porque tienes miedo. No sé si les ha pasado a ustedes que me están viendo a que te decepcione el siguiente libro y te quedaste tan a todo dar que quieres uno igual. Bueno, pues a la media hora de haber terminado ese libro, ya prácticamente eran las 9 de la noche, hora Tepic, veo el libro de Marce y dije, aunque sea una hoja, lo voy a leer. Yo te quiero decir que eran las 3 de la mañana y seguía leyendo tu libro, llorando, ¿sí? Diciendo, la siguiente vez que yo vea a Marce, ¿sí? Le diré, no nada más con palabras, sino con mi energía, que es un ejemplo de mujer y que todas estamos para aprender de historias de vida como la tuya. Entonces, Marce, en esa historia de vida, ¿sí?, que hoy te has renovado, te has reencontrado y que también seguramente a través de este podcast podrás compartirnos, yo quiero preguntarte, cuando el mundo se desmorona, como puede ser la pérdida de un hijo, ¿cómo es el amanecer de ese día siguiente que viene del caos? ¿Cómo es, Marce? Híjole, es una pregunta fuerte. Mira que se me hace aquí un nudo en la garganta, la verdad. Es difícil, es difícil. Quiero retomar un poquito esta parte ahorita que comentabas de que leíste ese libro y que te llegó desde el corazón. Efectivamente, uno de mis propósitos también en esta vida era cuando un ser amado que tanto que quieres que es tu hijo, la verdad es que tu hijo, yo a mi hijo lo tengo presente todo el tiempo, ¿no? Y el que yo haya escrito este libro para mí es de mucho significado porque sé que puedo ayudar a muchas personas que están pasando por situaciones difíciles. Y para mí honrar a mi hijo es escribir este libro, es como un legado, ¿no? Sin embargo, contestando un poco tu pregunta, ¿qué pasa después de vivir una situación difícil, una situación trágica, ¿no? De que de la noche a la mañana tu hijo está y de repente ya no está. O sea, amaneces confundida, amaneces con una gran tristeza, no puedes creer lo que está pasando, o sea, sientes que no es que no es la realidad, vives en otro mundo. Y cuando mi hijo murió, la verdad es que al día siguiente decía, es que no lo puedo creer lo que estoy viviendo, esto es una mentira total. Quisiera mencionar que fue un proceso, ¿no? O sea, un proceso de estar negando, después un proceso de coraje, de ira, de mucha confusión. Después llegó un proceso más adelante cuando ya, híjole, ¿y si mi hijo reviviera? ¿Qué hubiera hecho? O sea, te haces muchas preguntas. Y posteriormente, no, pues, o sea, luego llega una depresión. O sea, hay etapas. Cuando alguien está en un duelo, hay etapas. Y luego llega la depresión. Y cuando yo estuve en ese momento, la verdad, se me vino a la mente, sí, honestamente, decir, no vale la pena vivir. Y pasó algo mágico. En mi libro lo digo porque es como si el espíritu me hablara en ese momento. En ese momento escuché una voz que me decía, ¿era su destino? ¿Era su destino morir? Y tú tienes que seguir adelante. Y fue esa una voz muy insistente una y otra vez.
hasta que sentí también algo. Es como que me permití, una cosa a veces escuchamos, pero a veces no dejamos entrar al corazón eso que escuchamos. Cuando permití realmente abrir mi corazón, en ese momento sí sentí como una liberación, como un entendimiento, o sea, como si algo me iluminara y dije, es cierto, yo tengo que seguir adelante. O sea, no me puedo derribar, no puedo porque tengo otros hijos, tengo 3 hijos más. Y yo necesito amarme, yo necesito verme a mí, porque mis hijos me necesitan y me van a necesitar. Y más en este momento que cuando tú vives un duelo de esa manera, una muerte de un hijo, te cambia la vida de todos los integrantes de la familia. Y puede cambiar todo textualmente, ¿no? O sea, todo. O sea, les puedo decir que cada persona vive el duelo de manera diferente, su dolor. Y te puedo decir que, pues, mi matrimonio se derrumbó. A través de la muerte de nuestro hijo, nunca pudimos como salir adelante, ¿no? O sea, como matrimonio se derrotó, pues. O sea, entonces, a veces es importante a veces pedir ayuda, ¿no? Para poder salir adelante y tratar lo menos, o sea, tratar de solucionarlo en el momento y no dejar más tiempo, ¿no? Y quizás si hubiéramos en manera oportuna, hubiéramos como pareja ir a ese apoyo de manera juntos, a lo mejor nuestro matrimonio no nos hubiera afectado, hubiéramos seguido juntos, ¿no? Pero la realidad es que pues somos personas distintas y como te decía, cada quien vive el duelo de manera diferente. Entonces, la importancia de siempre pedir ayuda con profesionales. Sí, efectivamente, de pedir ayuda y un ratito más, tal vez pudiéramos hablar de eso por si alguna mujer, alguien nos está viendo, ¿verdad? Que entendamos, ¿no? Es muy difícil ese tipo de duelos y otros más, ¿no? Porque puede haber el duelo a la pérdida, no nada más de una persona tan querida como fue tu hijo, sino, por ejemplo, en tu caso, en su momento, un tema de disminución de salud, ¿no? Tuviste que enfrentar incluso un espacio sin poder caminar, ¿no? Y otras cosas más. Entonces, no sé hasta dónde, por lo que conocí en tu libro, cuando hablas también de la cuestión de la energía, de la parte espiritual y demás, ¿tú crees, Marce, que el alma de alguna manera presiente cuando vienen cambios tan profundos? Sí, el alma te habla. Y a veces estamos tan corriendo de un lado a otro y a veces es difícil escuchar. Fíjense que a mí me pasó algo muy curioso porque muere mi hijo y pues sentí ese gran dolor y sin embargo, cuando se me vino a la mente que no valía la pena yo vivir, en ese momento te digo que pasó algo mágico. Escuchaba la voz y me decía, es que tienes que salir adelante, era su destino y tú tienes 3 hijos más. Pero también pasó algo peculiar. En ese momento recordé algo que había pasado y que precisamente por el dolor sentí tanto bloqueo que lo había olvidado por completo. Mi hijo me dijo que iba a morir. Entonces, como un niño, o sea, con mucha vitalidad, con mucha alegría, algo que le encantaba a él era el fútbol y era un niño muy espiritual. Él recibía las clases de catecismo y de repente pues siempre llegaba, de todos mis hijos yo creo que era el único así, de verdad, con esa euforia de llegar y platicar y se le iluminaban los ojos, la verdad. Entonces cuando él un día llega y me dice, mamá, yo me voy a morir, yo quiero morirme. Entonces imagínate a mí, o sea, como mamá, que un hijo te venga a decir eso, pues a mí sí me impactó muchísimo, ¿no? Sobre todo que la mamá por lo general siempre tiene un vínculo muy especial con los hijos, ¿no?
Y en ese momento, pues a mí me consternó y le dije, pero ¿por qué me dices eso? O sea, ¿por qué? O sea, ¿alguien te dijo algo? ¿Alguien te está haciendo daño? ¿O por qué? ¿No? Y simplemente como un niño, es como, pues no me contestó nada, me dijo, yo me voy a morir, me quiero morir. Y se fue y corrió y volvió a jugar. Pero yo me quedé en mi corazón. Hay una cuestión que no les puedo explicar porque a veces no hay palabras. Me quedé ahí como intranquila. Y entonces en ese momento, pues le dije en ese entonces a mi esposo, oye, me dijo esto Juan. Y me dicen, ay, son cosas de niño, total, o sea, no le hagas caso. Pero yo sentí algo aquí, ¿sabes? Y nosotros vivíamos en ese entonces en Ciudad Juárez por cuestiones de trabajo. Y decidimos regresarnos a Monterrey, porque también habíamos previamente estado allá. Y cuando llegamos a Monterrey, pues tenemos familia. Y pues ya sabes, la familia es súper contenta, qué bueno que regresan acá, esta es su casa y demás. Y cuando regresamos allá, pues obviamente la familia por parte de mi esposo y todo, bueno, pues muy contentos, la verdad. Pero mi hijo también en otro momento, también es raro que un niño te diga, oye, quiero ir al panteón, ¿no? O sea, quiero ir al panteón, quiero visitar. Y a mí me causó como, ¿no? O sea, te puedo decir que eso fue como al mes siguiente o al mes y medio siguiente de lo que me había dicho que se quería morir. Y yo dije, qué raro. Bueno, dice, no, es que quiero ir porque quiero visitar a mis abuelitas, pero quiero que esté muy bonito el panteón, quiero que esté bien arreglado. Y yo, o sea, en ese momento, yo te digo honestamente, yo no, ay, ¿por qué me lo dice? No. Sin embargo, es como que hice caso a lo que él me hacía esa petición, nunca le puse ningún obstáculo. Dice, pero es que quiero que nada más vayamos 3, mi papá, tú y yo. Ok, perfecto. Fuimos, limpiamos la tumba y demás. Y pues fueron situaciones que fueron pasando que cuando, como les comenté, muere mi hijo, y después cuando tuve esta revelación o este mensaje, ¿no? Que me decían, tú tienes que seguir viviendo por tus hijos. Y cuando recordé todo lo que me había dicho mi hijo previamente antes de que se iba a morir, de que fuimos al panteón y eso, fue como que entendí, entendí, sí tenía, o sea, es como validar de alguna manera que esa voz que me decía era su destino y tú tienes que continuar con tu vida. Y haber recordado eso como validez, es cierto. Porque ¿qué sentido tenía que mi hijo me dijera, me previó mi hijo? Entonces, cuando aprendemos a escuchar eso del corazón, desde el alma, a pesar de mi dolor, también sentí un alivio. Sí, porque yo estaba cargando como un peso muy grande. En el momento en que comprendo eso, desde el alma, sentí un alivio. Y entendí y acepté. En ese momento acepté y dije, en ese momento tomé una decisión y dije, tengo que seguir adelante a pesar de mi dolor, tengo que salir adelante por mis hijos. Y por eso también el propósito de mi libro, ¿no? De escribir este libro, de dejar un legado, primeramente a mis hijos, me gusta ser muy congruente, de enseñarles que no importan las adversidades que podamos tener, que si nosotros nos proponemos, siempre hay que darle un sentido a nuestra vida. Para mí, mi por qué, o sea, yo a veces me pregunto, si yo no hubiera tenido a estos hijos, otros 3 hijos, yo no sé si yo hubiera salido adelante. Entonces, a mí mi por qué fueron mis hijos. Seguramente, si en tu audiencia, estas mujeres bellas que tienes pasan situaciones difíciles, ya sea como tú dices, la pérdida de un ser querido, o a lo mejor una enfermedad, un divorcio, una situación, un duelo que vivamos, yo siempre apaláncate de algo que te haga sentirte viva, un porqué tan fuerte que no importa que sea el dolor, pero
que sigamos adelante, porque la vida es bella y la vida continúa y hay que buscarle un propósito. Pues en esta historia que nos presentas, las señales que hubo en tu historia y que además a lo mejor un ratito más nos puedes compartir también. Entiendo que hubo en su momento y en otra etapa un libro que te encuentras en el cuarto de tu hijo, ¿verdad? También. Que cierto. siento que es también un maravilloso regalo a través de ese título del libro que te daba una pauta. Pero Marce, a ver, a muchas de las personas que han atravesado, muchas de las que, porque todas hemos pasado sin ser la magnitud de lo que tú has vivido, es posible que nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, lo que nos dicen es, tú puedes, sé fuerte, digo, en la mejor de las intenciones, pero tal vez no basta con un sé fuerte, tú puedes, ¿no? Para sanar, Marce, a partir de tu experiencia, ¿ocupamos rompernos? Sí, se requiere romperte, se requiere tocar fondo, se requiere replantearte, reinventarte. Para mí la palabra reinventarte es importante. Y sí, porque, y también sabes que es ser vulnerable, reconocer que necesitas apoyo. Yo les digo al principio, yo lo estaba haciendo por mis propios méritos, por las ganas ¿no? De salir adelante. Sí tenía un porqué, que son mis hijos. Pero también hay que reconocer que necesitamos ayuda. Cuando yo empecé a caer en la depresión, llegó un punto en que dije, sí necesito ayuda, porque no puedo sola. Estuve en terapias de tanatología, traté que mi familia estuviéramos unidos, que también ellos estuvieran en terapias así. Y necesitaba, ¿sabes también? No nomás por superar ese dolor, sino también por salvar una familia. Porque tengo otros hijos. Mi hijo el mayor quería, porque bueno, en el libro digo, no, cómo muere mi hijo, pero mi hijo el mayor quería echarse la culpa. Entonces yo decía, yo no tengo ahora que llorar por un hijo, sino tengo que estar presente, consciente, ¿no? Y justamente para rescatar a mis otros hijos. Entonces, se necesita también tener esa apertura de querer hacer las cosas diferentes, de salir adelante. Entonces, sí tocas fondo y yo digo es atreverse también a reinventarse. Cuando tú vives otro episodio muy fuerte, ¿no? A partir de una operación, no sé si fue una negligencia médica o alguna circunstancia derivada de esa operación, quedas inválida. Sí. Quedas inválida y a lo mejor también en ese otro momento uno entiende que muchos de nuestros afectos principales no están o deciden retirarse, incluso en episodios tan fuertes, te pueden decir tal cual de frente, decir, yo no puedo con esto, ¿no? No estoy capacitado o aquí no lo hago, ¿no? Y toman la decisión y te dejan, ¿no? No digo que con cuentas o algo, simplemente no están en su presencia amorosa para ti y de atención que se ocupa. Cuando tú pasas ese episodio, ¿ya te habías roto por completo? O sea, ya estabas viendo la posibilidad de cómo la luz, cómo tus hijos mayores recuperar ese hogar, o todavía ese episodio te faltaba para volver a resurgir. Ok, el primer episodio de mi vida que me marcó, por supuesto, la huella así imborrable que es la muerte de mi hijo, sí pasaron años después, ya sobrellevaba, por decir así, mi familia, mis hijos de manera más cotidiana, mi matrimonio y todo. Cuando me pasa el segundo episodio de mi vida, que me marca también muchísimo, que fue un error médico. Yo, bueno, pues como les comenté al inicio, soy mamá de 4 hijos, fueron 4 cesáreas, y pues empecé a tener problemas justamente, ¿no?
y decido operarme, ¿no? Para quitar ciertas molestias. Y el error médico fue de un anestesiólogo que justamente me aplica mal. Y eso me deja, o sea, me deja inválida. Y sí es muy fuerte porque imagínate que tú entras al hospital para sanar algo y sales completamente discapacitada. Entonces, de la noche a la mañana, pues ya no te puedes mover. O sea, tu vida cambia por completo. Entonces, una vez más, o sea, estoy pasando una situación difícil y ¿cómo voy a salir de esto, no? Ahí yo recuerdo muy bien en ese momento es algo que puedo decir con toda honestidad, es que algo que me ha caracterizado, así aunque haya sido la muerte de mi hijo, nunca me he preguntado por qué a mí, la verdad. O sea, sí te consterna cuando pasan esas cosas en tu vida, pero casi inmediato lo que digo, ¿cómo voy a solucionarlo y cómo voy a salir adelante a pesar de esto? Y la primera pregunta que me hice cuando supe que me quedé inválida, que fue el diagnóstico que me dieron los médicos, yo dije, no puedo, eso no lo puedo aceptar en mi vida. No lo puedo aceptar. ¿Cómo voy a salir adelante de esto? Afortunadamente, del evento primero que viví con mi hijo a ese el segundo evento de mi vida, yo ya tenía conocimientos de otro tipo, ¿no? O sea, me había permitido capacitarme, todo lo que tenga que ver con el pensamiento positivo, con medicinas alternativas. O sea, ya tenía mayor conciencia, porque cuando muere mi hijo, tenía o sea, después de que ya pasé los procesos del dolor y todo, y de terapias, llegó un punto en que tenía necesidad y una sed de seguir creciendo, de seguirme transformando. Y eso me permitió a mí, de alguna manera, el haberme capacitado con cuestiones de medicina alternativa, con terapias para poder salir adelante. Yo nunca me imaginé que eso me iba a servir al día, o sea, al tiempo después de ese evento. Y cuando me diagnosticaron que me quedaba inválida, en ese momento dije, tengo que pedir ayuda a toda la gente que conozco, ¿no? Médicos y también medicina alternativa y poner en práctica todo lo que yo aprendí. En ese momento lo apliqué. Entonces, yo te puedo decir que 4 terapias que a mí me ayudaron muchísimo. Yo me certifiqué en kinesióloga, entonces la kinesiología la apliqué. Si pudiéramos, digo, yo sí un poquito comprendo, pero me gustaría para quien no se ha acercado a ese mundo, si brevemente pudieras compartirnos más o menos de qué tratan estas terapias en las que tú te Sí, estás bueno, acercando. como te decías, fueron 4 terapias que me ayudó muchísimo, independientemente de con los médicos y las terapias, porque tuve un tiempo que tuve que estar prácticamente ejercitándome, moviéndome con terapias, ¿no? Pero las 4 terapias que a mí me permitió fue la kinesiología, el biomagnetismo, todo lo que tenga que ver con homeopatía y acupuntura. Esas 4 terapias son las que a mí me permitieron salir adelante, ¿no? Independiente de las terapias de rehabilitación, que esas eran por default, ¿no? Así es. Y tu mente, ¿verdad? La mente. No, bueno, sí, claro, la mente de pensar positivo. En ese tiempo había estudiado todo lo que tenga que ver con la mentalidad, ¿no? Fuerte para lograr propósitos. Oye, Marce, ¿qué le dirías a esa mujer a la cual está resonando hoy este podcast de Mujer Mi Mejor Versión, que llegó a ella porque ahí salió por ahí en las redes o alguna amiga, pero que su realidad es de que siente que no tiene fuerzas, Marce, no tiene fuerzas ya para continuar, ¿sí? ¿Qué le dice a alguien que ha perdido a su hijo, alguien que tuvo un episodio de discapacidad y otras situaciones seguramente más? ¿Qué le dices a esa mujer?
yo te puedo decir con todo mi corazón que hay que aprender a sanar. Hay que aprender a sanar. ¿Cómo lo haces? Hay que entender que nada es magia, que depende de uno también. Pero lo más importante es que entendamos que no es el fin, todo es temporal. O sea, ¿a qué me refiero? Es que también hay que entender que hay que ser compasivos con uno mismo porque hay procesos. Y en esos procesos también es permitirte llorar, porque es muy válido. Hay mucha gente que luego te dice, no, no llores, no expreses, no. Yo sí diría, aprende a llorar, a expresarte, porque es la forma en cómo tú sanas. Entonces, yo les diría que también siempre va a haber gente a tu alrededor, amigos, familiares, y que vayas con profesionales a terapias para que te puedan ayudar. Pero lo más importante es que tengas en tu corazón esa sed de seguir viviendo, de que no te dejes, o sea, que vales mucho y que cualquier situación, de verdad, la más adversa que te puedas imaginar, es importante sacar esa fuerza interior, porque tú eres más que eso. Tú eres más que cualquier problema, tú eres más que esa adversidad. Tú vales demasiado y sí se puede salir adelante. Claro. Sí se puede. ¿Cómo se siente, Marce? ¿Cómo se siente mirar atrás y ver todo lo que has superado? Me siento contenta. Me siento contenta. Me siento con una gran responsabilidad también, porque uno de mis legados, precisamente, pues es poder, a través de un libro o a través de pláticas, a través de charlas, yo quiero que las personas también a través mío puedan sentir como ese apoyo, ¿no? O sea, ese apoyo para salir adelante. Entonces yo me siento con esa responsabilidad, ¿no? De seguir, de aportar y de ayudar. Y sí me siento contenta porque he podido ser tenaz, pues he podido ejercer esa resiliencia en mí. Y sé que, bueno, en algunos momentos me han expresado muchas personas queridas, mucha gente cercana, mis hijos. Entonces, mamá, me siento muy orgullosa de ti porque lo has logrado. Sigue adelante, sigue con tus sueños, y eso me súper encanta, la verdad. Este emprendimiento que les comenté, ¿no? De poner un hogar para la tercera edad, de poder ayudar. Mis hijos están emocionados y dicen, adelante mamá, estamos contigo y en todo lo que tú quieras. Entonces, siempre es importante que a veces el dolor te puede transformar en otra persona. O sea, tener la capacidad de transformar ese dolor en amor. Yo recuerdo muy bien cuando estaba en el momento más crucial, cuando estás viviendo esa experiencia, yo le dije a Dios, ¿cómo? ¿Cómo puedo transformarlo? ¿Cómo puedo transformar este dolor? Y así en automático, en amor. Transforma este dolor en amor. Así que, pues, eso me ayudó. Ajá. Y hoy yo diría que pues cualquier situación que tú estés pasando, de verdad que sí se puede, y que tenemos todos tenemos esa capacidad, ¿eh? Todos tenemos la capacidad de ejercer la resiliencia y de transformar todas las adversidades. Y si pudieras hablarle a la Marce de ese entonces, a la Marce que tal vez se arrastraba del dolor, a la Marce que estuvo seguramente muchas veces a punto de rendirse, ¿qué le dirías desde tu versión de hoy? Marce, ámate. Marce, quiérete. Marce, tienes mucha gente a tu alrededor que puede ayudarte. Solo necesitas abrirte. O sea, y que esa es y de que sí puedes, ser una guerrera, ¿no? Sé tenaz.
Así es. Muy bien, Marce. Entonces, si pudieras hoy, con ese superpoder que no tenemos, pero dirigirte a todas las mujeres del mundo, ¿sí? Y dejar un mensaje eterno, sobre todo para quienes están sufriendo, ¿cuál sería tu mensaje para todas esas mujeres? Que se amen, que aprendan a abrazarse, a reconciliarse, a escucharse a ustedes mismas. Y que pues estamos en esta vida para aprender de nosotros mismos, de también tener esa capacidad de seguir siendo mejores versiones nosotros mismos. Yo te diría que aprendas a reinventarte, a soñar. Eso es algo bien lindo, aprender a soñar, porque los sueños te permiten sentirte viva una vez más, a tener un propósito en tu vida. Yo les diría es como si fuéramos niños, ¿no? O sea, que sintamos admiración por las cosas, agradecer. Yo creo que esa es una parte importante. Entonces yo les diría, ustedes hermosas mujeres, que nunca te rindas y que aprendamos a ser felices, a vivir, a soñar, a sentirnos vivas. Pues muchas gracias, Marce. Y si alguien te quiere contactar, Marce, no sé, para plantearte lo que está viviendo o seguir aprendiendo de ti a partir de esa generosidad o adquirir ese hermoso testimonio que tienes de legado para tus hijos, pero donde honras también en mucho, estoy segura, a Juan. Juan Sí. sigue presente aquí, ese niñito de 6 años, hoy sigue, ¿verdad? Como tú lo narras, sigue siendo la estrella. Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar, Marce? Sí, pues mira, muy contenta, la verdad, en mi libro se llama El salto cuántico del alma y justamente viene cómo transformar la adversidad en poder. Todas las adversidades, si las convertimos, se convierten en poder, ¿no? Y me pueden encontrar en mis redes sociales, como Mar Chávez, en Instagram o en Facebook como Marce Chávez. Así es. Bueno, pues Marce, ha sido un honor, un gozo. Yo espero seguir disfrutando de tu amistad, de seguir acrecentando este vínculo y que ambas sigamos siendo puente para apoyar a más mujeres. Así Claro que, sí. mujeres de mi alma, mujeronas, compañeras de viaje, si este mensaje, este episodio resonó en ti o consideras que puede ser un abrazo de amor y comprensión para otra mujer, te pido que lo compartas. Y por favor, vamos a amarnos. Por cierto, si hasta este momento no te lo has dicho, permíteme desde este espacio de Mujer, mi mejor versión, decírtelo. Mujer, te amo con locura y te admiro un montón. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.